Dios les bendiga. Una vez más estamos contentos de poder transmitir para que todos nosotros podamos seguir estudiando esta preciosa carta a los romanos, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él siempre nos permite y nos concede poder llegar hasta sus hogares y poder transmitir esta palabra que Dios quiere que nosotros aprendamos y andemos en ella. Vamos a orar juntos, vamos a darle este tiempo al Señor para que sea Él como siempre lo ha hecho, con su Santo Espíritu dándonos esa gracia, esa capacidad para poder entender lo que su palabra Él ya ha dejado escrito para nosotros. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora, Señor. Delante de ti nos presentamos, Dios mío. Así como María aquella vez estaba delante de tus pies, Señor, sentada a tus pies para aprender más de ti, también nosotros, Dios, queremos acercarnos delante de tu trono de la gracia, delante de tu trono de misericordia. Queremos acercarnos, Señor, para pedirte que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, para que podamos aprender tu palabra, para que podamos estar, Señor, a tus pies sentados, aprendiendo más de lo que hay en tu corazón y en tu mente, de lo que has dejado escrito en tu palabra, Señor, para nuestras vidas y para que podamos andar en ello. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús hemos orado en esta hora. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este día que corresponde a nuestro estudio bíblico correspondiente a la carta a los romanos. La semana pasada dimos una pequeña introducción a lo que era el capítulo 6 de la carta a los romanos, y ahí estuvimos viendo los primeros, no fue tanto introducción porque vimos la mitad del capítulo. Estuvimos viendo desde el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, estuvimos hablando y estuvimos viendo básicamente qué es lo que el Señor nos hablaba en estos versículos. Este capítulo 6 dijimos la semana pasada que el Señor nos quiere enseñar por medio del apóstol Pablo a poder caminar en santidad. Ese es el deseo de Dios. Dios anhela que su iglesia pueda alcanzar el nivel de santidad en el cual Dios pide de todos nosotros como sus hijos. Dios es santo. Y así como en el Antiguo Testamento Dios quería que Israel llegara a ser santo, llegara a ser una nación separada a diferencia de las demás naciones que estaban alrededor de ellos, de la misma manera Dios quiere que su iglesia, que nosotros como sus hijos alcancemos esos niveles de santidad que Él pide y que Él demanda para su iglesia. Así es que de eso nos habla el capítulo 6, nos habla de cómo caminar en santidad. La semana pasada estuvimos hablando y estuvimos diciendo 3 aspectos importantes para alcanzar a vivir en ese camino de santidad que Dios busca. Dijimos en primer lugar, capítulo 6 y el versículo 6, dijimos que nosotros debemos saber por experiencia, saber con un conocimiento, porque hemos experimentado, lo hemos vivido en nosotros mismos, que estamos crucificados también con Cristo. Y si estamos crucificados con Cristo, ya no podemos andar pecando, pero necesitamos llegar a esa experiencia de saber. Luego dijimos en el versículo 11, capítulo 6 de Romanos, y en el versículo 11 dijimos también que debemos de considerarnos. Eso es lo segundo. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, ya no hacer el pecado que antes nos gustaba, en el que nos deleitábamos, alejarnos porque estamos muertos a ese pecado. Pero ¿cómo podemos decir que estamos muertos a ese pecado que tanto nos gustaba? Porque estamos con Cristo juntamente crucificados. Y en tercer lugar, dice el versículo 13, dice Romanos 6:13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Lo tercero entonces que dijimos la semana pasada es que nosotros necesitamos presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, necesitamos presentarlos delante del Señor, para que sea Él quien nos guíe hacia los lugares que nos van a llevar a la santidad, como la iglesia, como la comunión con Dios, como la búsqueda de su palabra. Así es que de eso estuvimos hablando la semana pasada y nos quedamos hasta en el versículo 14. De ahora en adelante vamos a concluir el capítulo 6. El capítulo 6, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, el apóstol Pablo nos va a enseñar otro aspecto importante de cómo debemos
debemos de caminar en santidad. Y el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, nosotros somos esclavos de alguien. ¿Somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado? ¿Somos esclavos del espíritu o somos esclavos de Satanás? Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en estos versículos del 15 al 23. Así es que la escritura es fácil, es fácil de poderla entender cuando tratamos de leerlo en el espíritu correcto. Dice capítulo 6 de la carta a los Romanos, versículo 15 en adelante. ¿Qué pues? El apóstol Pablo pregunta, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Hace una pregunta. Y si bien es cierto que nosotros estamos estudiando la carta a los romanos y hemos dicho desde el principio que el apóstol Pablo hablaba a dos grupos que habían en la iglesia porque estaba 50% judíos y 50% gentiles. Si bien es cierto que el apóstol Pablo estaba hablando a estos dos grandes grupos, también debemos entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa. Y la palabra de Dios trasciende toda barrera del tiempo y Dios nos puede hablar también a nosotros ahora en día. Ahora, así como los cristianos allá en la iglesia, en las iglesias de Roma, les llegó esta carta, también nos llega a nosotros y la tenemos en nuestra Biblia, la carta a los romanos. El apóstol Pablo pregunta también a nosotros, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? La respuesta definitivamente es no. Pablo dice, no, en ninguna manera. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Desde ese versículo 15 hasta el versículo 23, para cerrar el capítulo 6 de Romanos, ahí el apóstol Pablo nos va a hablar únicamente, somos esclavos de uno de los dos, o del espíritu o de Satanás, o de la justicia o del pecado. Así es que leamos estos versículos poniéndonos nosotros en esta balanza. ¿Esclavos de quién somos? ¿Del Señor? ¿Del Espíritu? ¿De la justicia? ¿O de Satanás? ¿Del mundo? ¿De la carne? ¿Del pecado? ¿De quién somos esclavos? Dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí viene el famoso versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol entonces nos está hablando de qué clase de esclavos somos. ¿Somos esclavos del espíritu o somos esclavos del pecado? A uno nos tenemos que someter. En el versículo 16, él dice, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos porque le obedecen? Dice. Cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, cuando obedecemos a Dios, venimos a ser esclavos de Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, él dice, yo Pablo, esclavo o siervo de Jesucristo. Él estaba claro en su vida cristiana. Ahora la pregunta es, ¿estamos claros en nuestro caminar cristiano qué clase de esclavos somos? Si somos esclavos de Dios
o somos esclavos del pecado. Porque si somos esclavos del pecado, por eso es que adulterio, fornicación, inmundicia, codicias, borracheras incluso, o todo tipo de pecado está siendo practicado dentro de la iglesia. Ahora, veamos nuestra primera imagen acá. Aquí en nuestra primera imagen tenemos como un resumen de lo que acabamos de leer en estos versículos del 15 al 23. Somos sometidos a alguien como esclavos. Ahora, hay diferentes clases de ofrendas, pero todo era muestra de Cristo mismo. ¿De qué me refiero? ¿A qué estoy hablando en esto? En el libro de Levíticos, ahí se ven que hay por lo menos 5 ofrendas o 5 clases de ofrendas que Dios pedía para su pueblo Israel. Las 5 ofrendas están hablándonos o mostrándonos un área o un aspecto de Cristo mismo. Fíjese lo que dice en la parte de abajo. Las iglesias hoy en día están relacionadas más con la ofrenda de la transgresión. Y esto es claro, es evidente y es muy obvio. Las iglesias de hoy en día están relacionadas más con la ofrenda de la transgresión. ¿Por qué? Porque alguien peca, se vuelve a Cristo, pide perdón y luego vuelve a pecar. Pasan los días, pasan los meses y vuelve a pecar. ¿Y qué pasa? Después de que peca, viene a Cristo, se arrepiente, pide perdón, Dios lo perdona y pasa el tiempo y después vuelve a pecar. De eso habla la ofrenda de la transgresión. Pecan, vuelven a Cristo, son perdonados y sucesivamente van viviendo una vida como cristianos, simple y sencillamente derrotados, como el apóstol Pablo nos lo va a enseñar en el siguiente capítulo 7. Pero hay otra clase de ofrenda. Esta otra clase de ofrenda es la ofrenda por la culpa. Aquí estamos hablando de 2 ofrendas diferentes. La ofrenda de la transgresión era aquel tipo de ofrenda que se daba cuando alguien pecaba. Pecaba, venía con su ofrenda, Dios lo perdonaba y se iba para su casa. Después volvía a pecar y así un ciclo repetitivo y un ciclo vicioso. Pero la ofrenda por la culpa era muy diferente, porque esta ofrenda por la culpa trata con la naturaleza de pecado. Y eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que nosotros experimentemos esta ofrenda por la culpa y que así nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Y eso es lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto. Dios quiere, el Señor quiere que experimentemos esta ofrenda por la culpa. Eso es lo que Dios desea de su pueblo. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos derrotados, aquellos cristianos que están en un ciclo vicioso de que pecan, se arrepienten, son perdonados y vuelven a pecar, se arrepienten, son perdonados y así pasa 1 año, 2 años, 20, 30 años y hay personas en la iglesia que siguen pecando. Por eso es que muchas veces el mundo dice, no, yo para ser cristiano como esa persona mejor no soy nada. Porque no hemos alcanzado a entender lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los romanos. Dios quiere romper con el pecado que hay en nuestras vidas por completo. Pero ¿cómo se va a romper el pecado en nuestras vidas? Cuando caminamos en santidad, cuando sabemos por experiencia que nosotros fuimos crucificados en la cruz con Cristo, cuando nosotros conocemos que debemos estar muertos al pecado, ahí es donde realmente nosotros comenzamos a experimentar un rompimiento del pecado en nuestras vidas. Pero hay muchos que siguen un ciclo vicioso e interminable. Así como el hámster comienza a dar vueltas en la rueda, así el cristiano pasa años y años dentro de la iglesia y pecando, arrepintiéndose, porque no han entendido lo que el apóstol Pablo y el Señor ha dejado en su palabra. Dios nos da su gracia.
Dios quiere darnos gracia y es por eso que nosotros vivimos ahora precisamente en la dispensación de la gracia. Así inició el versículo 15 el apóstol Pablo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero vivir bajo la gracia no significa que tengo libertad para pecar todo lo que quiero y mire, aquí sigo y no me muero. Vivir bajo la gracia significa es que el nuevo pacto, el Espíritu Santo se nos es dado a nosotros para poder vivir la vida que Dios le agrada. Ya no vivir derrotados. Pero vamos a llegar al capítulo 7 y en el capítulo 7 precisamente el apóstol Pablo nos va a hablar de esta naturaleza, de este problema que todos nosotros tenemos dentro de nuestras vidas. Veamos el capítulo 7, entremos. En el capítulo 7 vamos a hablar acerca de ser libres de la ley. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor? Libertarnos de la ley. Dios quiere que nosotros seamos libres del pecado, de la ley. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Eso nos lo va a enseñar el capítulo 7. Primero, para poder romper con la ley del pecado, necesitamos conocer cuál es la ley del pecado. Entremos al capítulo 7. Capítulo 7 vamos a leer los primeros 6 versículos, del versículo 1 hasta el versículo 6. Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ahora el apóstol Pablo en este capítulo 7 va a hablarles directamente a los judíos. Pero si bien es cierto, estamos tratando de tener el balance entre ver qué es lo que el apóstol Pablo le escribió a las iglesias en Roma, que era la mitad judíos y la mitad gentiles. Pero también estamos tratando de hacer una aplicación para nuestros días ahora, porque cualquiera se puede excusar fácilmente y decir, bueno, entonces como la carta a los romanos les hablaba allá a la iglesia de Roma, yo no tengo nada que ver con eso. No es así. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios puede llegar, penetrar en nuestras vidas y hacer la separación que Dios quiere que nosotros hagamos para vivir en el Espíritu y ya no satisfacer los deseos de la carne. Pablo entonces ahora va a hablar directamente con los judíos, porque ellos eran los que querían vivir bajo la ley. Ellos eran los que querían estar haciendo todo tipo de ritos, de rituales, de ceremonias. Entonces Pablo les dice, hablo con los de la ley, con los que conocen la ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Dice. Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Ahora, fíjese por favor, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, el apóstol Pablo va a poner un ejemplo. Y el ejemplo que el apóstol Pablo va a poner ahora es el ejemplo precisamente del matrimonio. Si bien es cierto, no quiero hablar en lo absoluto del matrimonio, pero Pablo lo toca y Pablo habla de este excelente y fácil ejemplo para entender. Dice, pues la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, puso el ejemplo del matrimonio, pero ahora Pablo va a hablarle a los judíos y también a nosotros. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Para los judíos habían muerto a la ley de los sacrificios, pero para nosotros deberíamos de estar muertos para la ley del pecado. Ya vamos a ver otro versículo con respecto a esto. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, el apóstol Pablo entonces en estos versículos nos está enseñando cosas muy importantes. Cuando nosotros las entendemos, podemos caminar de una manera diferente. Podemos caminar agradando a Dios, haciendo lo que a Él le agrada y ya no pecando. Hay muchos cristianos que se frustran y dicen, yo ya no voy a la iglesia porque yo demasiado peco, yo solo busco el pecar, yo solo busco hacer las cosas malas. Dios quiere librarnos de eso. Dios quiere romper el poder del pecado dentro de nosotros, pero eso se va a lograr cuando vivimos una vida de santidad, cuando sabemos que estamos crucificados con Cristo, donde nuestros miembros no los presentamos más. Nuestros miembros, me refiero a nuestro cuerpo, ¿verdad? No lo presentamos más al pecado. El apóstol Pablo decía, todo me conviene. El apóstol Pablo no tenía ninguna restricción en su vida, pero, decía Pablo, todo me conviene, pero no todo me es lícito. Y alguien podría pensar y preguntar, ¿y es malo ir a una discoteca? Malo no es, pero ¿le conviene? ¿Qué va a ir a hacer un cristiano dentro de una discoteca, dentro de un bar? Por poner nada más un ejemplo, ¿verdad? Pero así podríamos poner diferentes áreas o aspectos en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros rompamos con el poder del pecado, pero si voy a lugares que me incitan a pecar, ¿qué estoy haciendo? Presentando mi cuerpo, mis miembros al pecado. No voy a poder dejar de pecar porque voy al lugar donde me llama a pecar. ¿Me entienden? Estos versículos son fáciles, pero a la vez son difíciles de poderlos explicar, porque el apóstol Pablo estaba hablando para los judíos, para los gentiles, pero también Dios nos está hablando a nosotros ahora en día. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en el Espíritu. Dios quiere que aprendamos a caminar en santidad. Pero si no entendemos el capítulo 6, 7 y 8 de la carta a los romanos, difícilmente vamos a poder vivir una vida agradable a Dios como hijos de Dios viviendo en santidad. Veamos esta nueva imagen. Acá tenemos entonces el ejemplo del matrimonio que pone el apóstol Pablo. Ahí lo puso claramente y dio los detalles de eso. Dice, no se puede estar casado con dos pactos diferentes. ¿Por qué? Porque los cristianos judíos, ellos querían estar fusionados con el nuevo pacto, pero también querían estar con el antiguo pacto. Ellos, dice el apóstol Pablo, ustedes ya están libres del pacto antiguo de la ley. Así es que no quieran hacer las cosas de la ley y vivir bajo la gracia. Ahora, ¿qué significará esto para nosotros ahora en día como cristianos? Lo vamos a ir viendo y entendiendo poco a poco. Ahí hay una escritura de 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 7 al 11. Ahí en 2 de Corintios 3 el apóstol Pablo nos está hablando básicamente de que hay dos leyes o hay dos pactos también, como se le puede llamar o conocer. Ahí el apóstol Pablo en esta escritura habla acerca de la ley. Y a la ley Pablo le llama el ministerio de muerte o el ministerio de la condenación. De dos maneras le llama el apóstol Pablo a la ley. Es el ministerio de muerte, porque a lo que leímos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por eso es que a la ley el apóstol Pablo le llama el ministerio de muerte. En segundo lugar, también le llama el ministerio de la condenación. Pero también el apóstol Pablo en estos versículos que ya lo vamos a leer, él habla acerca de la gracia. Y a la gracia la llama como el ministerio del Espíritu.
Cuando nosotros aprendemos a vivir en la gracia que estamos ahora en Cristo Jesús, nosotros aprendemos a vivir bajo el Espíritu, bajo el ministerio del Espíritu. También le llama el ministerio de la justificación. Leamos la escritura que ahí aparecía. 2 Corintios 3:7. Dice la palabra de Dios. 4 nombres, dos que le da a la ley y 2 que le da a la gracia. Notémoslo aquí, 2 Corintios 3 y el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, ¿a qué se refiere Pablo con el ministerio de muerte? Se refiere a la ley, a la ley. Dice, si el ministerio de muerte grabado con las letras en piedras, ahí está la ley, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Uno es el ministerio de muerte, el otro es el ministerio del Espíritu. ¿Bajo quién estamos nosotros? ¿Somos esclavos de quién? La misma idea que venía hablando el apóstol Pablo desde el capítulo 6, ¿verdad? Pero dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación, aquí está el segundo nombre que le da Pablo a la ley, allá le llamó el ministerio de muerte, aquí le llama el ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Oiga, el ministerio de justificación, mientras que allá le dijo el ministerio del Espíritu. Dice entonces el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso que en este respecto, en comparación de la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Lo que el apóstol Pablo nos está tratando de explicar en estos versículos entonces es que la ley era buena. Y de eso va a hablar en esta segunda parte del capítulo 7 de la carta a los romanos. La ley era buena, estaba escrita en las tablas que le dio Dios a Moisés. La ley era buena. El problema no era la ley, el problema no es el mandamiento, el problema es otro. El problema es la naturaleza de pecado que cada cristiano, que cada persona, que cada individuo tiene dentro de él. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en la segunda parte del capítulo 7. Por eso es que es importante que nosotros entendamos. Dios quiere que vivamos una vida de santidad. La santidad sí la podemos obtener aquí en esta tierra. De hecho, Dios quiere que nosotros seamos santos ya, ahora. No hasta que lleguemos al cielo, no hasta que lleguemos a la eternidad. No, cuando lleguemos a la eternidad ya va a ser demasiado tarde para ser santos. Alguien dijo una vez, y esto me encantó, nuestro nivel en la eternidad va a ser determinado por cómo vivimos aquí en la tierra. ¿Qué tan cerca queremos estar de Dios en la eternidad, en el cielo? ¿Qué tan cerca queremos estar de Él? Mientras más santos seamos en este mundo y en esta vida, más posibilidad tendremos de estar cerca del Señor en la eternidad. Y esto no me canso de repetirlo. El cielo es inmenso. El cielo es enormemente grande. Hay millones y millones de cristianos ahora en día, más los que habrán millones de redimidos, de salvos en la eternidad en el cielo. Pero el Señor Jesús vive en el cielo, pero Él no va a estar paseándose en todo el cielo. Él va a vivir en un lugar. Él va a vivir, Jesús con su esposa va a vivir en la Nueva Jerusalén. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Cristo vivirá entonces en la Nueva Jerusalén y ahí la Nueva Jerusalén va a tener muros. Significa que todos los demás que estén en el cielo no van a poder ver lo que Cristo hace adentro de la ciudad de la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén solo van a poder entrar los vencedores, solo van a poder entrar, bueno, me encantaría hablar de todos los que entran a la Nueva Jerusalén, pero me voy a desviar del tema del capítulo 7 de Romanos, pero yo se lo menciono para que tengan una idea.
de lo importante que es vivir una vida de santidad. Y esto no es fácil, porque no podemos vivir una vida de santidad si no nos estamos crucificando diariamente. ¿Se recuerdan que la semana pasada leímos una escritura que el apóstol Pablo decía allí en Corintios 15? Pablo decía, todos los días muero. Todos los días nosotros tenemos que morir a algo de nuestra naturaleza de pecado. Nosotros tenemos que hacer morir la naturaleza de pecado en nosotros para obtener la santidad que Dios quiere que nosotros alcancemos. Vivir bajo la gracia es ser llenos del Espíritu Santo, es tener ese favor inmerecido que Dios quiere darnos. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a alcanzarlo. La vida cristiana dice que los valientes la arrebatan, dice. Así dice la Escritura, así dice el Evangelio de Mateo. Los valientes, los cristianos que no están jugando a ser cristianos y no están jugando en la vida cristiana, ellos alcanzan el caminar de santidad que Dios pide y demanda de su pueblo. Continuemos entonces, estábamos en Romanos capítulo 7, entonces el apóstol Pablo presentó el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dijo, una mujer no puede casarse con otro hombre mientras su marido vive. Ese ejemplo fue sumamente claro que el apóstol Pablo lo dejó escrito en Romanos 7 del 2 al 3. Fue claro. Así es que no podemos estar viviendo bajo la gracia, yendo a la iglesia, pero de repente peco y ups, perdón Señor, perdón, pequé. No se puede vivir así. No se puede vivir bajo dos pactos, bajo la ley del pecado, bajo la ley de la muerte y bajo la ley del Espíritu. Recuérdese, Romanos 6:23, el capítulo 6 finalizó diciendo, porque la paga del pecado es la muerte. Quien peca, el cristiano que peque, muere. Y este es un buen versículo para aquellas personas que creen que la salvación no se pierde. Porque el versículo dice, porque la paga del pecado es muerte. Si una persona peca siendo cristiana, muere espiritualmente. Pero luego dice, más la dádiva de Dios, el regalo, eso es dádiva, un regalo, el favor de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para poder nosotros obtener la vida eterna de Cristo, no debemos de pecar. No debemos de estar pecar y pecar y pecar. Dios quiere cortar esa naturaleza de pecado en nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando nos crucificamos, cuando reconocemos que debemos estar en la cruz con Cristo, cuando nos consideramos muertos al pecado, cuando no presentamos nuestros miembros a la justicia. Ahora, la segunda parte de lo que nos habla el capítulo 7 de la carta a los Romanos es el propósito de la ley. El apóstol Pablo ahora va a hablarnos del propósito de la ley, desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Veamos, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es que alguien le puede echar la culpa a la ley. Alguien le puede echar la culpa al pecado. No es que yo peco porque el pecado. Pues sí, pero el pecado ¿a dónde está? El pecado está dentro de nosotros. El pecado lo andamos llevando nosotros en nuestro interior. Por eso pecamos. Por eso es que debemos de considerarnos muertos al pecado. Dice entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, dice el apóstol Pablo. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley Dios la da para que su pueblo viva y para que viva bien. Pero dice Pablo, la ley que era para vida,
produjo en mí muerte. ¿Por qué? Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y lo que es bueno, entonces vino a ser muerte para mí. Tampoco, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Aquí está la clave. La clave, el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de la ley, ha estado mostrando que la ley, todo el propósito de la ley lo muestra el apóstol Pablo en estos versículos. Pero lo concluye en el versículo 14 diciendo, el problema no es la ley, el problema no son los mandamientos que Dios nos ha dado. El problema es que yo soy carnal, yo soy vendido al pecado. Veamos esta nueva imagen. Acá tenemos el propósito de la ley, de los versículos del 7 al 14 que ya leímos. Dice entonces, el propósito de la ley es revelar el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando nos pone la ley, cuando nos da la ley. El propósito de la ley es revelar el pecado en nuestras vidas. La ley no es mala, sino que nosotros somos el problema. El pecado que hay dentro de nosotros es activado por medio de la ley. Sin la ley no hay pecado. Fíjese qué interesante estos puntos. Sin la ley no hay pecado, porque nuestra obediencia no es cuestionada. La obediencia es el problema muchas veces, ¿verdad? La obediencia. Dice, la semilla de pecado viene y germina cuando la ley la riega y el poder o la fuerza de pecado está en la ley. Ahí hay una escritura, 1 Corintios 15 y el versículo 56. ¿Qué le pareció esta? ¿Qué le pareció? ¿Cuál es el problema? ¿La ley? ¿El mandamiento? ¿Las reglas que Dios ha dado? ¿Esos son los problemas? No. Esos son buenos, esos son correctos. Bueno sería que nosotros obedeciéramos a los 613 mandamientos que tiene el Antiguo Testamento. Pero si ni los 10 cumplimos, ¿verdad? Si ni de los 2 mandamientos que dejó Jesús, Jesús resumió toda la ley. Los 10 mandamientos Jesús los resumió en 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Sí, a Dios lo voy a amar, pero a mi prójimo no, al prójimo no. No es que viera todo lo que me han hecho. Y ni siquiera los 2 mandamientos podemos cumplir, los que redujo el Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el pecado? El problema está en mí. El problema soy yo, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero ¿qué decía 1 Corintios 15, 56? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley recibe el poder por medio del pecado que nosotros tenemos. Ahora, son un poquito complicados estos versículos de entenderlo, mas sin embargo el Señor quiere que nosotros los entendamos de una manera sencilla, de una manera fácil. La ley no es el problema entonces. Mucha gente no le gustan los mandamientos. A la gente, a los jóvenes, a nuestros hijos, muchas veces no les gustan las reglas. La regla es esta en la casa. Hay muchas esposas que ni siquiera les gustan las reglas que su propio esposo pone en las casas. El problema son las reglas, son las leyes, son los mandamientos. No, el problema no es la ley, no es la regla, no es el mandamiento. El problema es el pecado que hay dentro de nosotros. ¿Por qué a una mujer casada no le gusta sujetarse a su esposo? Porque no aprendió a sujetarse a su papá cuando estaba en la casa. Por eso no puede sujetarse al esposo, porque no se sujetó al papá. El problema es el marido con el que se casó. No, el problema es que el pecado está en ella, dentro de ella, porque no aprendió la obediencia. Mire, muchos de ustedes saben, mis hijos estudian en casa, ellos estudian en homeschool. Entonces, lo que yo trato de enseñarles y de decirles y recalcarles una y otra vez a ellos
es lea la instrucción, lea lo que su página dice, lea primero la instrucción, léala 500 veces si es necesario, pero cuando usted entendió la instrucción, entonces va a poder hacer lo que le preguntan. Eso es así de fácil, es así de sencillo. Pero muchas veces nosotros nos metemos en problemas y nosotros queremos andar como nos da la gana porque no hemos aprendido a obedecer correctamente la ley y el mandamiento. Así de sencillo. Porque muchas mujeres o porque muchas parejas, voy a decir, no voy a hablar específicamente de una, porque las parejas se divorcian o se separan porque una persona no entiende qué es el matrimonio, porque una o las dos personas no saben qué es vivir como parejas, el uno sometido al otro. Y yo siempre he dicho esto, y pues yo no quiero hablar del matrimonio, pero pues para que entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo en todo esto. Muchas veces el hombre quiere que la mujer se sujete a ello. Y sujétate, la Biblia dice, ahí sí se acuerdan de la Biblia los hombres, pero sujétate, la Biblia dice que te tienes que sujetar a mí. Sí, pero es que el orden correcto no es que la mujer se tiene que sujetar al marido. El orden correcto es que el hombre se sujete a Cristo para que la esposa se sujete al marido. Eso es lo correcto. Pero hay muchos hombres que quieren hacer lo que les da la gana, y aún cristianos, y dice, sujetate porque tienes que sujetarte, la Biblia lo dice. Y ellos están sujetos a Dios. Muchas mujeres no se sujetan a sus esposos porque no ven que los esposos estén sujetos a Dios. Fíjese cómo es el asunto. El asunto no es el de abajo. El problema es el de abajo. No, el problema está en mí. Si el esposo quiere que su esposa se sujete, él debe de sujetarse a Cristo. Pero aquí voy a hacer lo que yo digo porque soy el rey y sigo siendo el rey. ¡Qué mal! Nos han enseñado en nuestra cultura hispana. No es que el hombre tiene toda la razón y que tiene que decirlo todo. No, el hombre cristiano debería de sujetarse a Cristo y orar constantemente por cada decisión. Y así la mujer se va a someter fácilmente a un esposo cuando lo vea sujeto a Dios, a Cristo. Ok, de eso nos está hablando entonces el apóstol Pablo, nos está diciendo el problema no es la ley. El versículo 12 y el versículo 14 nos dijo claramente, la ley es santa, la ley es buena, la ley es justa, y el versículo 14 dice que la ley es espiritual. La ley no es el problema no es el mandamiento, el problema no es las reglas que se ponen, el problema soy yo. Ese es el claro problema. Desde el versículo 15 hasta el versículo 25, vamos a cerrar con estos versículos. El apóstol Pablo va a enseñar, ya que en el versículo 14 lo comenzó a decir y dijo, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora el apóstol Pablo, desde el versículo 15 hasta el 25, 11 versículos, el apóstol Pablo, bueno, desde el 15 al 25, el apóstol Pablo está diciendo el problema somos nosotros. Veamos, versículo 15, estoy en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ya vio? El problema no es la ley es buena, dice. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Estará algún cristiano así? Y llora y sufre y dice, Señor, mire, porque hay muchos cristianos que todavía se duelen cuando pecan. Hay otros que no, hay otros que pecan y hacen lo que sea y ya está cauterizada su conciencia. Y dice, y si hago, el versículo 20, y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es? ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. O sea, el apóstol Pablo ya estaba liberado de esto. Dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Resumamos estos versículos, veamos esta imagen. El problema es el yo. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una revelación de lo que es ser una persona carnal. Eso es lo que el apóstol Pablo nos ha dado en estos versículos del 15 al 25. Es por eso que debe de haber una muerte dentro de nosotros, una muerte al pecado. Cuando estamos crucificados con Cristo, por eso es que desde el capítulo 6 el apóstol Pablo nos enseñó que debemos de estar crucificados con Cristo. Porque cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, la ley no puede intimidarnos, no puede señalarnos nada porque estamos muertos, estamos crucificados con Cristo. Gran parte de la iglesia ahora en día está viviendo como cristianos derrotados, así como lo oye. Y Pablo también se pone como ejemplo. Pablo dice, yo también, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se identifica con nosotros. Ahora, necesitamos darnos cuenta que existe esa naturaleza de pecado en nosotros para poder desear ser limpios de ella. Si alguno no reconoce la ley, no puede ser limpio de ella. Si alguien no reconoce esta ley del pecado, no puede ser limpio. El Señor nos lleva a ciertas circunstancias en nuestra vida para que podamos tratar con nuestra naturaleza carnal. ¿Qué tal? Capítulos 6 y 7 han sido fuertes, ¿verdad? El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos comienza a señalar, nos comienza a decir a nosotros que el problema está dentro de nosotros. Mire, el viaje de Israel, toda la vida del pueblo de Israel mientras estuvieron en Egipto, cuando estuvieron en el desierto, cuando entraron a Canaán, es una historia natural para ellos que para nosotros tiene grandes verdades espirituales. Fíjese, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche, una tierra que fluye miel, que Dios se la prometió a Abraham para todo su pueblo Israel. Cuando ellos entraron a Canaán, si usted se recuerda en la historia, ellos entraron, pero ahí habían naciones, ahí habían pueblos, ahí habían personas habitando Canaán. ¡Qué tremendo! Y entonces cualquiera, y de hecho Israel dice, y entonces Dios, aquí están estos, ¿y qué hacemos? ¿Y saben qué les dijo Dios? Mátenlos, échenlos de ahí, porque esa es la tierra que yo les he dado a ustedes. ¿Y cuál era el trabajo del pueblo de Israel? Acuérdense que Moisés ya no entró a la tierra prometida. Moisés subió al monte y desde el monte allá vio la tierra prometida, pero él no tuvo la oportunidad de entrar porque falló, porque pecó. Ustedes conocen perfectamente la historia del pobre Moisés, por lo cual Dios lo castigó y no entró a la tierra prometida. Pero cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, entró bajo el liderazgo de Josué. Josué les enseñó a pelear. Josué les enseñó a conquistar la tierra. Josué les repartió la tierra a cada una de las tribus. De eso trata el libro de Josué precisamente. Ahora,
Ahí hay verdades espirituales bien importantes para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque así como Israel entró en Canaán y tenía que destruir a los amorreos, cananeos, fereceos, gergeseos, eteos, heveos y jebuseos, 7 diferentes naciones le dijo Dios que destruyera. ¿Sabe por qué? Porque esas naciones representan un área de nuestra naturaleza carnal. Para Israel no fue tan fácil como, llegamos a la tierra prometida, vamos a comer uvas, leche, miel y qué felicidad y no vamos a hacer nada. A Israel le tocó pelear por su tierra. Es por eso que nosotros entendemos espiritualmente que nuestra tierra, Canaán, que es nuestro corazón, debemos conquistarlo y para eso hay que pelear. Dice el libro de Josué 13, si no me equivoco, dice el libro de Josué que tuvieron que derrotar a 31 reyes, imagínense, 31 reyes, no, el capítulo 12, Josué 12 y el versículo 24, Josué 12, 24 dice, el rey de Tirsa, bueno, desde el versículos anteriores estaba dando el nombre de todos los reyes que habían ahí en la tierra de Canaán. Voy a leer 12.1, Josué 12.1 dice, estos son los reyes de la tierra. Oiga, son reyes. Y si son reyes, significa que son personas poderosas. Igual, en nuestra naturaleza carnal, nosotros tenemos pecados que son reyes, que son fuertes. Me atrevo a decir incluso que son pecados generacionales que nosotros debemos de vencer con la ayuda de Dios. El tiempo se me acabó. Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Versículo 24. El rey de Tirsa, otro. Y dice 31 reyes por todos. 31 reyes el pueblo de Israel tenía que derrotar. Y cada uno de esos 31 reyes nos hablan de una área en nuestra naturaleza de pecado y en nuestra naturaleza carnal que debemos de conquistar. El capítulo 8 nos habla acerca, aquí lo podemos ver, nos habla acerca de cómo andar en el Espíritu. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana con la ayuda de Dios. Cómo podemos andar en el Espíritu. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos diste de poder compartir tu palabra. Señor, yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Danos la victoria, Señor. Así como el pueblo de Israel derrotó a estos reyes, danos la victoria en cada una de las áreas de pecado de nuestra vida. Ya no queremos ser cristianos derrotados, ya no queremos estar presentando la ofrenda de la transgresión una y otra vez. Queremos presentar la ofrenda por la culpa y que la culpa del pecado sea quitada de nuestra vida por completo. Danos la gracia, la fuerza por tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Que el Señor les bendiga. La próxima semana vamos a entrar al capítulo 8 y 9, si podemos, de la carta a los Romanos. Que el Señor les bendiga.